Bueno, muy buenas noches. Enfrentadas Claudia López contra Vicky Ávila. Y hay muchas reacciones y se está hablando mucho en este momento. Y les vamos a traer pues diferentes puntos de vista aquí en MG Noticias. Hoy, 3 de abril de 2025, vamos a empezar con Diego Santos en su cuenta de X, un comentario de Ernesto Yanjure sobre las recientes movidas políticas que involucran la campaña de Vicky Ávila y se refieren al papel del presidente Álvaro Uribe. Y terminamos con una nota de infobae.com. Claudia López siguió la pelea con Vicky Ávila. Bienvenidos. Bueno, vamos a leer el mensaje de Diego Santos. Si Claudia López prosigue en su estrategia de atacar a Vicky Ávila, es probable que el resultado de ello sea el estancamiento en las encuestas, acarreándole la sorpresa de terminar siendo barrida en la contienda. Cuesta entender a los estrategas de la exalcaldesa de Bogotá, que deben ser muy experimentados, le hayan indicado que el camino es el de cazar peleas, máxime cuando tiene una gestión y una historia de vida y el liderazgo que puede mostrar. ¿Cómo es que alguien que ha construido una buena historia y narrativa que puede llegarle a los colombianos opte por entrar en el juego de los ataques viscerales e infantiles que son más propios de los bodegueros? Su baja figuración en las encuestas lo único que muestra es que la estrategia no le está saliendo bien. Quizás Claudia López, refiriéndose a Claudia López, ¿no? Debería centrarse en ella, en mostrar lo que tiene que ofrecer, que en mirar a sus potenciales rivales, al menos en este momento de la contienda. Bueno, vamos a escuchar a Ernesto Yanjure sobre las recientes movidas políticas que involucran a la campaña de Vicky Ávila y se refieren al papel del presidente Álvaro Uribe. Escuchémoslo. Ayer el presidente Uribe publicó un trino maravilloso, como muchos de los de él, diciendo a la señora Alicia Arango, la vi por allá a principios del año 2024 en una comida y pare de contar. Mensaje claro, no hay ningún tipo de vinculación política entre uno y otro, lo cual es cierto. Todo esto para despejar tanto rumorología que hay en torno a la llegada de Arango a la candidatura de Vicky Dávila en calidad de estratega política. Vamos a ver cómo le va en esa tarea. Alicia Arango no es una dirigente uribista, no es una mujer que mueva votos, no es una mujer que ejerza una jefatura política, nada de eso. Ella fue una buena secretaria privada del presidente Uribe, después una muy regular ministra de Trabajo con el doctor Duque y una pésima ministra de Interior. Terrible, pero bueno, esa es otra valoración. Ella, Arango, está en toda su libertad de sumarse a la candidatura que le venga en gana. Y decidió meterse a la campaña de Vicky Dávila. Maravilloso, estupendo. Eso no significa que el uribismo esté donde Vicky Dávila. El uribismo tiene su propia dinámica, tiene su propio proceso que está adelantando y que lo está haciendo bastante bien. Todo esto liderado por el presidente Uribe. Sin él no habría nada de qué hablar. Ahora, el uribismo y el Centro Democrático tendrá que fortalecer sus listas al Congreso, seleccionar a su candidato presidencial. Todo indica que va a ser el doctor Miguel Uribe, un hombre estupendo, con unas condiciones y unas calidades políticas de primer nivel. Y ya más adelante, mirar qué entendimiento se puede hacer con Vicky o con cualquier otro candidato que sea opositor al régimen socialcomunista colombiano para enfrentar, si se puede, unidos, las elecciones del 2026. Todo esto en el supuesto de que haya elecciones en el 2026, situación que yo claramente dudo mucho, no tengo tan claro que vaya a haber elecciones el año entrante. Pero bueno, ese es realmente el resumen y el diagnóstico de los últimos movimientos políticos que vale la pena que los miremos con detenimiento y mucha ponderación. Bueno, y vamos a terminar con infobae.com. Claudia López siguió la pelea con Vicky Ávila. Aseguró que en su campaña solo se aceptan expresidentes enjuiciados por cargos criminales. Dávila publicó en su cuenta de X que Sandra Suárez y Alicio Arango harán parte de su grupo de trabajo. Dos mujeres que trabajaron con los expresidentes Álvaro Uribe e Iván Duque.
La exalcaldesa de Bogotá, Claudia López, y la precandidata presidencial Vicky Ávila se lanzaron pullas en la red X sobre los recientes anuncios de la periodista sobre las personas que se están uniendo a su campaña con miras a ocupar la Casa de Nariño. El 1 de abril, Dávila publicó en su cuenta X que dos mujeres, Sandra Suárez y Alicia Arango, harán parte de su grupo de trabajo, dos mujeres que estuvieron trabajando con los expresidentes Álvaro Uribe e Iván Duque. Afirmó que en busca de cambiar el rumbo de este país está dispuesta a que ingresen todos aquellos que vayan con su mismo pensamiento y objetivo de acabar con la izquierda radical, haciendo excepción de politiqueros y criminales. Este pronunciamiento no cayó en gracia para López, quien de inmediato respondió al mensaje de manera contundente, señalando a la precandidata por permitirse tener relaciones laborales con personas que están vinculadas a procesos judiciales por diferentes delitos. Traducción de numeral Vicky Duque 2. No se aceptan corruptos, no se aceptan politiqueros, no se aceptan criminales. Igual, solo se aceptan expresidentes enjuiciados por cargos criminales, con prontuario de corrupción para política y falsos positivos. Todos bienvenidos. Numeral Vicky Duque 2, señaló Claudia. Todo este rifirrafe se desencadenó luego de que Álvaro Uribe publicara en su cuenta oficial con la misma red social un largo mensaje en el que se refirió a una reunión que tuvo con el expresidente Iván Duque y Alicia Arango hace varios meses, donde aseguró que la precandidata no fue tema de conversación. No obstante, él es leal al Centro Democrático que busca construir un país en el que predominen las buenas prácticas y la seguridad. Hace más de un año fui invitado por la doctora Alicia Arango a una comida en su casa. También asistieron el expresidente Iván Duque y el doctor Carlos Camargo. No recuerdo si fue a finales de 2023 o a principios de 2024. Nada se habló sobre Vicky Ávila, hoy candidata a la presidencia. Siempre he cumplido la palabra en mi larga carrera política. Soy leal al Centro Democrático que lucha por un país seguro, con emprendimiento privado al alcance de todos, con cohesión social y economía fraterna, sin odio de clases, con un Estado pequeño y transparente. Me apestan los chismes de la pequeña política que los vuelven noticiosos y nada aportan a las soluciones que la comunidad requiere, escribió el exmandatario. Publicación que la ex senadora no pasó desapercibida y señaló que Uribe tendría en Vicky una Duque 2. Traducción del largo tuit de Uribe. Me apestan los chismes de la pequeña política. Igual, me irrita que me cogieron con las manos en la masa haciéndole conejo a los precandidatos del Centro Democrático. Conclusión, Vicky es mi Duque 2, pero no me conviene que se note desde ya. Las decisiones y pronunciamientos de Ávila en las últimas semanas han generado tensiones entre varios sectores políticos. Es importante recordar que en medio de la crisis de medicamentos que ha atravesado el país, ella acusó al presidente Gustavo Petro de ser el único responsable de que los pacientes estén pasando la noche a la intemperie, haciendo filas de más de 10 horas a la espera de la entrega de fármacos prescritos, de los cuales no se sabe si están a disposición. Esta acusación respondió con el mandatario ordenando de manera inmediata un allanamiento a las bodegas de Aurifarma, una de las empresas que se encarga de la entrega de medicamentos en varios lugares del país. El operativo dejó como resultado el hallazgo de más de 100.000 dosis de insulina y otros medicamentos que estaban siendo negados a pacientes, muchos de ellos con enfermedades preexistentes graves o dependientes. Bueno, sigue la pelea entre Vicky Ávila y Claudia López. Por favor, dejen sus comentarios. Por favor, suscríbete a MG Noticias si no te has suscrito. Activa la campanita para recibir las últimas notificaciones. Comparte con amigos y familiares. Sus colaboraciones son muy importantes para seguir con nuestro proyecto, así que si quieres ayudarnos, lo puedes hacer por medio de un super thanks. Dale like si te gustó el contenido de este video. Muchas gracias.